durante todo el tiempo. Te pedimos, Padre, que salgamos de este lugar vivificados y transformados por tu palabra, que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos y atentos a tu mensaje. No nos dejes engañarnos a nosotros mismos, ni ser oidores olvidadizos. Queremos ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. El tema con el que vamos a comenzar, el tema de esta mañana es el diseño, ¿qué? El diseño de la familia. Dios nos constituyó como seres sociales, ¿sabían eso? ¿Dónde Dios nos hizo seres sociales? ¿Dónde dice la Biblia que Dios nos hizo seres sociales? En el mandamiento. Amar al prójimo, perfecto, es una de las maneras en que se muestra que Dios nos hizo seres sociales. Establece un montón de reglas y parámetros para relacionarnos. Y como seres sociales tenemos una necesidad de no estar solos. ¿A quién le gusta estar solo? De hecho, Dios dijo que vio al hombre, ¿y qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Mujeres, pongan mucha atención. No es bueno que tu hombre esté solo. Y bueno, si tú quieres encontrar el origen de algo, el diseño original de algo, ¿qué libro de la Biblia consultarías? Muy bien, Génesis, porque es el libro de los orígenes, el libro donde está el desarrollo original de los propósitos. Entonces vamos a comenzar leyendo Génesis capítulo 2, verso 24. Si eres tan amable, cuando llegues a Génesis capítulo 2, versículo 24, levantas tu mano para que yo sepa que puedo comenzar a leer. Esperamos unos segunditos. Muy bien, ya todos estamos ahí. Génesis capítulo 2, verso 24 dice así: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando Dios estableció la familia, todo lo inició ¿con quién? Con una pareja. Todo comienza con la pareja. Una familia que está bajo el diseño original de Dios, ha comenzado con ¿qué celebración? Con un matrimonio. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, con un matrimonio. ¿Cuántos casados hay acá? ¿Verdad que es la mayor bendición? Claro que es la mayor bendición. El matrimonio es la base de la familia. Entonces el matrimonio es un asunto de suma importancia, pero tristemente la sociedad en la cual vivimos devalúa la imagen y la percepción de lo que es el matrimonio. Si tú haces una encuesta, de hecho hicieron una encuesta y le preguntaron a personas menores de 24 años en la calle qué opinaban del matrimonio. Escuchar sus opiniones era algo muy triste, porque prácticamente todos los menores de 24 años ven el matrimonio como una imposición, como algo innecesario. Algunos de ellos decían, no necesito un papel para decirle que la amo, o no necesito un contrato para ser responsable. No tengo que atarme a nadie, porque como la amo, quiero que sea feliz y que sea libre. Y cuando ya no la haga feliz yo, que busque a alguien más. Imagínate, ¿qué clase de pensamiento tienen nuestros jóvenes? Pues nuestros jóvenes de aquí no, pero los de allá afuera sí. La mayor parte de la juventud en México piensa de esa manera, ven al matrimonio como algo innecesario. De hecho, la mayor parte de ellos no se quiere casar. La sociedad ha atacado, la sociedad moderna, el matrimonio de dos maneras. Número uno, viéndolo como algo innecesario. Y número dos, viéndolo como algo desechable. En la Ciudad de México, el promedio de duración de un matrimonio es de 6 años. O sea, dura lo que dura un presidente.
¿Te imaginas? Están en el altar, se prometen amarse, ¿para cuándo? Qué vidas tan cortitas tienen, ¿no? Han de ser gatos que tienen tantas vidas. Porque su te amaré para toda la vida dura 6 años en promedio. Es alarmante esta situación y te voy a explicar por qué. Porque cuando Dios estableció la familia, no solamente le da un diseño, sino le da un objetivo, le da un propósito a la familia. ¿Cuál es el propósito de la familia? Dios dijo, cuando bendijo a Adán y Eva, que los casó y estableció la primera familia: fructifiquen, multiplíquense, señoreen la tierra y sojúzguenla. Entonces, el propósito de la familia es que tú y yo fructifiquemos. Por supuesto, también la multiplicación, que es la parte de la conservación de la especie. Pero la fructificación, ¿qué significa fructificar? Prosperar, dar fruto, ser mejor, obtener resultado de lo que somos. Y lo contrario de la fructificación es la ruina. Yo te he platicado en otras ocasiones que a raíz de que el hombre cae, a raíz de que el hombre peca, el mundo se encuentra en una maldición. Dios maldijo la creación a raíz del pecado de Adán y Eva. Y este pecado o esta maldición la conocemos como la entropía. Y la entropía es la tendencia al caos. ¿Qué significa la tendencia al caos? Que nada se mejora por sí mismo, todo tiende a descomponerse, ¿no? Yo sé que tú eres una persona muy sana, pero entre más grande te pones, ¿cómo te pones? ¿Mejor? Siendo sincero, yo sé que no. Mira, tú ves una foto tuya de hace 10 años y ¿qué dices? Cuando era joven y bello, ¿no? ¿No aplicas esa? Entre más grande te vuelves, tu organismo funciona de una manera más deficiente. Nuestra vida tiende al caos. La muerte entró al mundo por el pecado de Adán. Entonces, a raíz de que pecamos, nuestra vida y todo tiende al caos. Esa es la consecuencia del pecado. Y lo único que puede anular esa consecuencia de que todo tienda al caos es la gracia y la misericordia de Dios. Por eso nuestras familias, cuando yo tengo una familia que no está cimentada en la voluntad de Dios, ni en su diseño, es una familia que está tendiendo ¿a qué? Al caos. Entonces no cumple con el propósito de fructificar, sino que trae ruina. Y todo comienza con la pareja. La salud de una familia está determinada por la salud del matrimonio. Buenos matrimonios crean buenas familias. Buenas familias crean buenos hijos que van a replicarse en nuevos buenos matrimonios que serán nuevas buenas familias. Pero malos matrimonios producen malas familias. Acabamos de terminar un curso muy padre, muy interesante de matrimonios. ¿Quién estuvo en ese curso? Pues muchas felicidades. Estuvo muy padre ese curso que estuvimos dando de matrimonios. Pero eso es una verdad. Acabamos de leer que Dios dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¡Qué gran compromiso! ¿Con cuántas personas en la Biblia, con cuántas personas dice la Biblia que te vuelves una sola carne? Con una sola persona, que es tu esposo para los hombres y tu esposo para las mujeres y tu esposa para los hombres. Una sola persona es la persona más importante en tu vida. Y a veces los matrimonios pierden de vista eso. Y cuando pierden de vista el diseño y el propósito de Dios, comienzan a traer la ruina a sus vidas. Muchos matrimonios fracasan y no entienden por qué han fracasado. No entienden dónde fue que se perdió el asunto. Y generalmente cuando tenemos pláticas con matrimonios, ya sea consejerías o cursos o algo así, hay el síndrome del tú tienes la culpa. ¿Conocen el síndrome del tú tienes la culpa? Cuando juntas a las personas para que resuelvan un problema y las pones a platicar, ¿qué es lo primero que dicen? Fue por tu culpa. Es que tú eres así. Es que tú no sé qué. Cuando fracasa un matrimonio, ¿fracasa por culpa de uno de los dos? ¿Por culpa de quién? Te voy a poner un ejemplo. Hay un hombre muy trabajador, buen tipo, se esfuerza en proveer para su casa, le es fiel a su esposa y un día sale a la luz
que su esposa tiene 1 año siendo el infiel. ¿Por culpa de quién fracasó ese matrimonio? ¿Por culpa de quién? De los dos. Está el otro caso. La esposa es una mujer abnegada, dedicada a su marido y a sus hijos, se dedica al hogar, ni siquiera sale, no tiene amigas, y al cabo del tiempo se da cuenta que su esposo tiene un amante. ¿Por culpa de quién fracasó ese hogar? Pero si una era una buena esposa y el otro era un buen tipo, ¿por qué por culpa de los dos? Porque seguramente algo no hizo bien su esposa a pesar de ser abnegada y buena mujer. Porque son una sola carne. El mandato que Dios nos da es amarnos. Cuando tú amas a una persona, procuras su bien. Cuando tú estás amando a una persona, estás cerca de esa persona, conoces a esa persona, sabes en dónde es fuerte, sabes en dónde es débil, y estarás ayudándolo a que en sus áreas débiles sea fortalecido. Pero los matrimonios muchas veces pierden de vista la importancia de lo que Dios ha dicho, el hecho de que somos una sola carne, y buscan constantemente el bien personal y no el bien común, no el bien del otro, no el bien de todos en la casa. Y entonces por eso les digo, cuando hay una consejería siempre buscan que el culpable sea el de enfrente. Todos tenemos la tendencia a creernos buenos. Nos entra el síndrome de Adán. ¿Saben cuál es el síndrome de Adán? La mujer que tú me diste. No, yo no fui, Señor. Sí me la comí, pero porque ella me la dio. No asumimos nuestra responsabilidad. Y cuando comenzamos a negar nuestra responsabilidad, estamos negando el primer paso para cambiar. Si yo no reconozco que estoy mal, no me puedo arrepentir. Y sin arrepentimiento y fe, no hay perdón. Acompáñame en tu Biblia, vamos a ver lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 19, verso 6, porque Jesús está hablando de esta misma idea. Mateo 19, verso 6. Mateo 19 dice así: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pregunta, ¿dónde Dios los juntó? ¿En dónde Dios los juntó? En el matrimonio. Si no están casados, ¿Dios los juntó? No. Y si Dios no los juntó, ¿cómo se llama esa relación? Fornicación. Es otra de las maneras en la que la sociedad ha pervertido el matrimonio, con la famosísima unión libre, que ni es unión ni es libre, solamente es una manera de cambiar el nombre al pecado. Quien quiere vivir bajo el diseño bíblico ha de aceptar lo que Dios ha dicho. Número 1, Él estableció que la familia comenzara con una pareja, y esa pareja se vuelve familia cuando se casan. Y también dijo, lo que Dios unió, ¿qué? No lo separe el hombre. El divorcio, un invento ¿de quién es? Del hombre. Es la voluntad del hombre la que entra en juego para el divorcio. La Biblia nos maneja que solamente bajo una causal las personas se pueden divorciar de manera justificada. ¿Cuál es esa causa? El adulterio. En caso de que alguna de las dos personas en el matrimonio adulteren, Dios nos da permiso de divorciarnos. Solo así. Si los problemas es que ya no nos entendemos, ¿deberíamos divorciarnos? No, porque aquí hay un mandamiento. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No dice, ¿puede ser que lo separe el hombre? ¿O mejor sería que no lo separara el hombre? No, es tajante, que no lo separe el hombre. Tristemente, muchos de los consejos que se dan a matrimonios y a personas cristianas cuando tienen problemas es, déjalo, a ver qué hace sin ti, o búscate otra, déjala, sepárense, divórciense. Si no se entienden, divórciense. Y no es bíblico, no es lo que la Biblia dice. Matrimonios que tienen pensamientos de divorcio están pecando, porque estás atentando contra el diseño original de Dios.
Si tú no estás dispuesto a someterte al diseño de Dios, no puedes esperar fructificar. Prepárate para la ruina, porque eso es lo que vendrá a tu vida. El matrimonio es la pieza clave en la familia. Esto no quiere decir que las personas que hoy ya están divorciadas, porque me he encontrado con algunas personas que en su matrimonio hubo adulterio, se disolvió y su excónyuge ya se casó y tiene otra esposa, pues ya no puedes hacer nada, tendrás que quedarte solo. Y el hecho de que tú estés solo no quiere decir que la bendición de Dios no llegará a tu familia, pero sí quiere decir que te va a costar bastante más trabajo, porque tendrás que asumir las consecuencias de tus actos. La Biblia dice algo bien padre, que Dios es el padre de los huérfanos y esposo de las viudas. Y una viuda es una mujer sin marido. Puede ser que fue viuda porque murió su marido, o porque se divorció bíblicamente, o simplemente porque nunca se casó y es madre soltera. Pero pasa lo mismo para los padres solteros. Si tú eres padre o madre soltera, no quiere decir que la bendición de Dios no llegará a tu vida, pero debes de saber que te va a costar más trabajo, porque el diseño de Dios es uno. Y al no haber dos en la familia, te tocará una carga mucho más grande. Eclesiastés lo dice, mejores son dos que uno, porque recibe mejor salario por su trabajo, porque si uno cayere el otro lo levanta, porque si uno se enfría el otro le calienta, y porque si estuviera prevaleciendo alguien contra ese uno, los dos le resistirán. Es importante que entendamos que las familias comienzan con los matrimonios. Jóvenes, no desestimen el matrimonio, porque es una bendición. Casados, valoren sus matrimonios. Si comenzamos a poner orden en eso, el orden llegará al resto de nuestra vida. Pero si esa primer pieza de la familia no está en orden, ¿cuándo llegará el orden a lo demás? No se puede. Dios nunca se contradice. Y si Dios establece las cosas de cierta manera, ¿hay una manera alternativa de hacerlas? No hay caminos alternativos, no hay atajos. Es el camino angosto al que Dios nos ha llamado a andar. Entonces todo comenzó con una familia, con una pareja, pero ¿con la pareja qué? Llegaron los hijos, la parte más hermosa del matrimonio, ¿sí o no? ¿Quién dice, ay, qué bonitos son los niños? Necesitamos servidoras de niños para todos ustedes que levantaron su mano, porque aunque a todos les gustan los niños, nadie quiere servir en niños. Y los niños son algo maravilloso. Los niños son un regalo de Dios. Ahorita vamos a leer un par de versículos que nos ponen en contexto. Pero, ¿cuántos saben que un buen matrimonio tiene buenos hijos? Un mal matrimonio tiene. Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta si tienes un buen o un mal matrimonio? Cuando yo veo a tus hijos y cuando tú ves a los míos. Si mis hijos son un par de trogloditas que no tienen decencia, freno ni control, caray, no importa cuánto abrace a mi esposa en público, hay algo que no estoy haciendo bien cuando nadie me mira. ¿Un hijo se vuelve un hijo problemático de la noche a la mañana? No. ¿Cuántos conocen un niño berrinchudo? ¿Has estado alguna vez en una reunión donde un niño de repente pareciera que está poseído por el diablo y empieza a hacer ese berrinche extraño que se tira al piso y se revuelca? ¿Sí o no? Pone de malas a todos. Sí. La situación es así, ¿no? El niño está ahí tirándose y ya no pueden ni seguir platicando porque gritan con tanta fuerza. Yo no sé si sus pulmones son de este tamañito, ¿cómo le hacen para gritar tan fuerte? Grita con tanta fuerza que ya no puede seguir platicando. Y ahora miras a los papás que están avergonzados. Sí, ya, hijo, vas a ver cuando lleguemos a la casa. Mi amor, levántate, vas a estar loco, ¿no? Esa manera que tienen de ser ventrílocos, de hablar con los dientes apretados, ¿no? Y si lo golpea enfrente de todos, ¿qué vamos a pensar los demás? Ay, pobrecito, no le des. Ya, dale lo que está pidiendo. Y si no lo golpea, dale, ¿qué esperas? Un mal hijo es fruto de un mal matrimonio. ¿Quién hizo ese niño berrinchudo? Los papás. Porque es fácil ser negligentes. Es fácil estar pensando solamente en mí y en los problemas que tengo
que dedicarle tiempo a mi hijo. Es más fácil darle lo que quiere para que se calle que instruirlo y enseñarlo a ser obediente. Los hijos son una bendición cuando tu matrimonio está en orden. Pero si no, hay más entropía en tu casa. Ayúdame a leer, vamos a abrir en nuestra Biblia, ahora vamos al libro de los Salmos. Vamos al Salmo 127, abres tu Biblia como la mitad, ahí están los Salmos, y es uno de los últimos Salmos, el Salmo 127, y vamos a leer los versos 3 al 5. Es un salmo chiquito, el Salmo 127. De hecho, solo tiene 5 versículos. Y cuando estés ahí, levanta tu mano para que yo sepa que puedo leer. Perfecto. Salmo 127, versos 3 al 5, dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y decimos, ¿qué dice Dios que son los hijos? La herencia de Dios. Son una bendición. ¿Quién de ustedes dice los hijos sí son una bendición? Y aquí nos dijo cuándo son. Dice que son como saetas en la mano del valiente. Un buen matrimonio tendrá buenos hijos, y esos hijos serán tu legado. Si tú eres un buen padre, el valiente es un guerrero. Es como ese guerrero que tiene con qué defenderse. Tus hijos serán el legado que tú puedas dejar, con lo que vas a impactar el mundo. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer por este mundo? Darle buenos hijos. Con buenos hijos tendrás buen impacto. Por eso dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos. Pero ¿a cuántos les da miedo tener hijos? Hay matrimonios que tienen un hijo y dicen, ahí muere, ya no, yo ya no quiero más hijos. ¿Has escuchado esos matrimonios? ¿O alguna vez has ido a esos matrimonios? No, ya Señor. Y si Dios les manda otro hijo, sienten que el juicio les cayó, ¿no? Ay, ¿cómo le vamos a hacer? Apenas nos alcanza para mantener a estos, es bien difícil. ¿Te das cuenta que estamos en una cultura de muerte? Donde vemos a la vida como un problema, más que como un milagro. Porque somos egoístas, porque estamos pensando en nosotros mismos, porque somos malos matrimonios, que nos convertimos en malos padres que forman malos hijos. Quizá tengas en tu casa un adolescente o cerca de tu casa un adolescente problema. ¿Por qué sucede que cuando son niños los tenemos en las clases y escriben, iluminan y hacen unos trabajos padrísimos? Acaba la reunión y van, mira papá lo que hice. Y con el paso de los años, un día te dicen, no quiero ir. Me aburre la iglesia. Y empiezan a salirte del huacal y luego ya no tienes control de ellos y de repente llegas un domingo y dices, Oscar, no sé qué hacer con mi hijo. ¿No? ¿Por qué pasa eso? Porque has sido un mal padre. Porque no actuaste en tiempo y forma. Traer los hijos a la iglesia no es suficiente. Si en tu casa no está la presencia de Dios, ¿cómo tus hijos van a poner en práctica lo que escucharon durante 45 minutos un día a la semana? ¿Qué haces con ellos las otras 24 horas el resto de los días? ¿Qué ejemplo les das? Yo te pregunto, ¿dónde están tus hijos hoy? Si están contigo, estás bien. Si se quedaron en tu casa porque tenían mucho sueño, o no llegaron anoche, o quién sabe dónde andan, no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que quien quiera gobernar la iglesia, ¿cómo podrá hacerlo si no gobierna su casa? Si tú no puedes poner orden en tu casa, que son 5, 6 o 7 personas, ¿cómo quieres servirle a Dios en las naciones y con las multitudes y con una iglesia?
Qué padre que seamos una iglesia bíblica. Qué bendición que tengamos y nos apeguemos a lo que dice la Biblia, toda la Biblia y solo la Biblia. Pero si no tenemos familias bíblicas, qué triste, qué pena y qué doloroso. Porque esas son nuestras saetas, lo que le vamos a dejar al mundo. Lo que como individuos hicimos al casarnos, al formar una familia, el tener hijos. La familia tiene un propósito, no es nomás porque sí. Y tus mayores problemas siempre estarán originados por tu pecado. Y se entiende como pecado todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Si Dios te dijo, haz esto y no lo hiciste, por eso tienes problemas. Y el objetivo no es que salgas de aquí deprimido y condenado, sino que hagas una reflexión, decir, ok, algo anda mal en mi casa. Si las cosas están mal en mi casa, ¿quién tiene que corregirlas? Yo. Tú tienes que corregir lo que está mal en tu casa. No el vecino, no el tiempo, tú. Entre más tardes en hacer, menos será lo que puedas hacer. Entre más rápido actúes, menos será lo que tengas que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tu hijo ya es todo un problema, ¿qué puedes hacer por él? Ya muy poco. Especialmente si, imagínate, ya ni vive contigo. ¿Ya qué puedes hacer por él? Ya tienes muy poco alcance. Pero si de chiquito lo corriges, es muy poco lo que tienes que hacer para que se porte bonito. No quiere decir que los que no tienen hijos no tienen responsabilidad. El apóstol Pablo es un claro ejemplo. Él ni se casó, ni tuvo hijos, pero ¿se quedó solo? No. Él tomó por familia ¿a quiénes? A los de la iglesia. De hecho, uno de sus discípulos, llamado Timoteo, le decía que era su hijo. Timoteo había quedado huérfano de padre y Pablo asumió la responsabilidad de criarlo, de educarlo y de formarlo. Lo que hacemos nosotros como individuos se refleja en lo que formamos en aquellas personas sobre las cuales tenemos autoridad. ¿Qué estás haciendo con tu familia? El diseño es bien fácil. Esposos, familia, hijos. La descendencia. ¿Y para qué Dios quiere una familia? Vamos a ir al Salmo 37, 25. Ahí donde estamos en el mismo libro de Salmos, nos regresamos al Salmo 37. Y esta es una promesa que Dios nos da para aquellos que confiamos en Él y a veces tenemos un poco de miedo de que nos llegue un hijo más. ¿O qué vamos a hacer con los que ya tenemos? Salmo 37, 25 dice así: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Tienes por qué preocuparte de qué les vas a dar de comer a tus hijos? No si eres justo, porque los justos, esto es, los que buscan la voluntad de Dios, no están desamparados, ni sus hijos mendigarán pan. Entonces, si Dios te manda otro hijo, tranquilo, que si Él te lo dio, Él le pondrá algo de comer en la boca. Porque hay personas que aún contemplan, hay que abortarlo. ¿Qué vamos a hacer? No nos va a alcanzar. No hay que traer hijos a sufrir al mundo. Si tú estás con Dios, tranquilo. Él tiene el control de todo. Nunca veas un hijo como un castigo, siempre serán una bendición. Aún los que ya tienes que parece que están siendo castigos, no te preocupes. Ellos son de bendición. Y ahora sí, el tercer punto de esta charla. ¿Me ayudan a darle clic, por favor? Vamos a hablar de ¿para qué Dios creó a la familia? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Y las casas o los hogares fueron creados como lugares donde se manifiesta la gracia de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que su hogar es un lugar para que se manifieste la gracia de Dios? ¿Y si se manifiesta? Sí. Dice, no, tú preguntaste si lo creemos.
Por supuesto que hay de manifestarse la gracia de Dios. Acompáñame en tu Biblia, vamos a leer Éxodo capítulo 12, versos 21 al 24. Y Éxodo 12, 21 al 24 dice así: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen y tomen corderos por sus familias y sacrifiquen la Pascua, y tomen un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre que está en el hebrillo, y unten el dintel de los postes con la sangre que estará en el hebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre del dintel y en los postes, pasará Jehová de aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Guardarán esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre. ¿Te das cuenta que Dios tiene un propósito bien grande con la familia? Acabamos de leer la celebración de la Pascua, cuando Dios instituye la Pascua. Y la Pascua es la fiesta que representa el sacrificio de Jesús en la cruz. En otras palabras, la salvación del mundo. ¿Y cómo Dios reunió a las familias para llevar a cabo el juicio y salvar a los escogidos? ¿Cómo los organizó? Por familias. Cada familia iba a hacer el sacrificio y se iban a juntar por familias. Y aplicarían la sangre en la puerta, y entonces cuando el juicio de Dios pasara, Dios no iba a permitir que el heridor entrara en su casa. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Tu hogar tendría que ser un refugio, un lugar de paz. Piensa cómo es tu casa. ¿Realmente es el lugar al que te gusta llegar? ¿Es el lugar donde encuentras la paz? ¿Es tu refugio? ¿O es un lugar donde llegas a pelear y a juzgar a los demás? Es un lugar lleno de contiendas, donde hay niños pequeños horrorizados por la manera en la que pelean los padres, o donde hay niños que solamente se la pasan ofendiendo, insultando a todos porque es lo que han visto. Y entonces nadie se respeta y nadie quiere estar ahí, y los que están adentro quieren salir. Porque eso no es lo que Dios estableció para la familia. Dios no quiere que seas solamente salvo tú. Dios quiere que seas salva tu familia. Y te voy a poner algunos ejemplos. Cuando Dios emitió el primer gran juicio sobre el mundo, después de la caída del hombre, ¿a quién salvó? A una familia entera. Un hombre llamado Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y por ese hombre, Dios salvó a su familia. ¿Quiénes eran los miembros de su familia que Dios salvó? Su esposa, sus hijos y sus nueras. Ya ves, nuera, tu suegra puede ser de bendición. Dios no solamente lo salvó con sus hijos, lo salvó con sus nueras. ¿Dónde están tus hijos? Aún los casados están en el propósito de Dios. No te conformes. No aceptes algo que no sea la perfecta voluntad de Dios para tu vida y tu familia. No seas cómodo. No digas, pues ya vine yo. Ya, si ellos se salvan o no, ya. Es su problema, yo ya les dije. Un padre que no ora todos los días por sus hijos no es un buen padre. Yo recuerdo a Job, que ofrecía holocaustos por si acaso sus hijos hubieran pecado. No sabía si habían pecado o no, pero ya le estaba pidiendo perdón a Dios si lo habían ofendido. Y hay papás que saben que sus hijos ofenden a Dios y no le piden perdón a Dios por sus hijos. No interceden, no claman, no buscan que sus hijos sean salvos. La familia es un lugar de protección. No importa si no eres el papá o la mamá, no importa si eres solamente uno de los hijos. Ahí tú tendrías que estar promoviendo la paz y la bendición. Con tus hermanos, con tus papás, con toda tu casa.
Cuando Dios repartió la tierra prometida, ¿cómo fue que la repartió? Por familias. Cuando se hacían los censos, ¿cómo se hacían? Por familias. A Dios le importa demasiado la familia. Y no solo hay historias de Dios bendiciendo y protegiendo a la familia en el Antiguo Testamento, también las hay en el Nuevo Testamento. Hay dos historias que a mí me encantan, y las dos están en el libro de los Hechos. La primera es el centurión Cornelio, que no era un hombre judío, pero que él quería agradar a Dios, y Dios tiene misericordia de él. Manda al apóstol Pedro a predicar a su casa, y Cornelio, ¿qué hizo? Juntó a toda su familia para que escucharan la palabra de Dios. ¿Dónde está tu familia? ¿Cuántas veces la juntas para que escuche la palabra de Dios? ¿Y qué pasó cuando Pedro les predicó? Todos se salvaron. ¿Cuántos? ¿Cuántos se han salvado en tu casa? ¿Cuántos se han salvado en la tuya? Y descendió el Espíritu Santo sobre todos ellos. Por primera vez en la historia el Espíritu Santo descendía sobre un no judío. Otra ocasión, el apóstol Pablo es llevado a la cárcel después de haber sido golpeado, y él empieza a adorar al Señor, se cae en la cárcel y el carcelero se va a suicidar, porque dice, se me van a escapar todos. Y le habla a Pablo y le dice, tranquilo, aquí estamos, no te hagas daño. Y le dice una frase que yo amo: cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa. Dios te quiere a ti y a toda tu casa. ¿Qué estás haciendo por tu hogar? ¿Cómo está el diseño de Dios en tu familia? Y la parte que te toca a ti, ¿cómo la estás haciendo? ¿De veras te gusta vivir lleno de pleitos, de gritos? ¿Esa casa que parece casa de locos? ¿Crees que eso es lo que Dios quiere para tu vida? Con hijos rebeldes y desobedientes, hermanos que no se hablan, que critican a la cuñada, al cuñado, al suegro, que no se respetan ni lo más mínimo. No es lo que Dios estableció. No es lo que Dios quiere. No es lo que te bendice. ¿Cuánto estás orando por la gente que vive en tu casa y que hoy no camina conforme a la voluntad de Dios? Porque aquí podrás parecer todo lo espiritual que quieres, pero si tu familia no camina conforme a la voluntad de Dios y tú estás de brazos cruzados, discúlpame, pero no eres espiritual. Ni siquiera creo que seas discípulo de Jesús. No podemos dejar que nuestra familia se pierda y estar cruzados de brazos. ¿De qué Dios me hablas? Volvamos nuevamente al Evangelio de Mateo para leer el último versículo de este mensaje. Mateo 7, 24 y 25. Y Mateo 7, 24 y 25 dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca, mis amados? Jesucristo. Él es la piedra angular que desecharon los edificadores. Y la casa es tu familia. Hay dos maneras de tener nuestra familia: sobre la roca, sobre lo único firme y sólido que es Jesucristo y la revelación que nos ha dado en la Biblia, o sobre la arena, que es cualquier otra cosa. No se trata solamente de oír. Él dijo: el que oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace, y las pone en práctica. Sé espiritual ahí en tu casa.
Adora a Dios ahí en tu casa. Estudia la Biblia ahí en tu casa. Primero en tu casa y luego ya sales a darle un cambio al mundo. Pero si no estás cambiando tu casa, no le arruines a nadie más su destino. Primero nuestra familia. Ese es el diseño de Dios. Ese es el propósito. ¿De qué te serviría venir aquí cada 8 días, ir al seminario, ir a retiros, ir a servir, ir a evangelizar, estar en las casas de estudio y estar lleno de actividades si tu familia está perdida? ¿De qué te va a servir eso? ¿Para qué lo quieres? ¿Dónde se nota que realmente amas a Dios? En que lo obedeces. El 90% de los mandamientos que Dios nos ha dado para las relaciones humanas tienen que ver con la familia. Si tu familia anda mal, quiere decir que estás desobedeciendo el 90% de los mandamientos que Dios ha dado para las relaciones humanas. Y si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo amarás a Dios que nunca has visto? Amén. ¿Les parece si terminamos orando? Deja tus cosas en tu lugar. Reflexiona en lo que Dios te haya hablado. Reflexiona en la parte que te tocó a ti. Tal vez te has equivocado. Tal vez has menospreciado a Dios y su palabra en lo concerniente a la familia. Y tu hogar hoy es una casa llena de pleitos y divisiones. Y no parece un hogar de paz, no parece un refugio. Quizá te habías ensimismado, y habías pensado solamente en tu bienestar. Olvidando que Dios es quien te ha entregado esa familia y que Él te pedirá cuentas de ella. Quizá has sido un mal padre, un mal esposo, un mal hijo. Pero hoy es un día para cambiar. Comienza a hablar con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Tú que eres padre, tú que eres esposo, pídele perdón a Dios si has sido negligente con tu responsabilidad. Tú que eres madre, que eres esposa, que deberías ser ayuda idónea, pídele perdón a Dios si fallaste en eso. Tú que eres hijo, que tendrías que honrar a tus padres y amar a tus hermanos, pídele perdón a Dios si no lo estás haciendo. Dejemos que su bendición nos alcance. Que tu familia sea esa arca que trae salvación, donde la gracia de Dios se manifiesta, donde su presencia es real, que suple necesidades, que restaura, que trae perdón, reconciliación, paz. Habla con Dios. Señor, a ti no te podemos engañar. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes cómo vivimos, más allá de lo que hacemos en la congregación. Tú sabes cómo camina nuestra familia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por todo lo que no hemos hecho, que deberíamos haber hecho. Perdónanos por no clamar y no interceder. Perdónanos por no hablar de tu palabra.
por no ser hacedores y ser solamente oidores olvidadizos, por haber dejado pasar el tiempo, por no haber respetado y obedecido tu palabra, apegándonos al diseño que tú nos has dado para la familia. Transfórmanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Que tu obra redentora en la cruz alcance a nuestra familia. Que tu presencia sea sobre ellos. Que tu sangre los limpie de todo pecado. Trae salvación a nuestra casa, Señor. Trae salvación sobre nuestra familia. Pon en orden nuestra vida. Aquello que está fuera de su lugar, danos la sabiduría para corregirlo, para someter a ti cada área de nuestra vida. La dinámica familiar que esté cimentada sobre la roca, sobre tu palabra y sobre tu verdad. Ten misericordia, Señor, de aquellos matrimonios que han considerado el divorcio como una alternativa. Perdónalos y dales la fortaleza para que su corazón no sea duro, que se arrepientan y cambien. Ten misericordia de aquellos hijos que no han respetado a sus padres. Convéncelos de pecado y ayúdalos a honrarlos. Vuelve el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Que dejemos atrás las ofensas. Que hoy sea un día de perdón. Que nos arrepentamos de lo que hemos hecho mal y que empecemos de nuevo. Ponemos en tus manos nuestra familia, Señor. Ten misericordia de ellos, perdona sus pecados. Tráelos a ti, Señor. Que podamos servirte con toda nuestra casa. Que seamos salvos nosotros y toda nuestra casa. Tu palabra no es para condenar, es para redarguir, para instruir. Señor, te pido por cada una de las familias aquí representadas, por cada uno de nosotros que te conocemos, por aquellos que te están conociendo, que podamos aferrarnos a ti para que tú transformes nuestra familia, a nuestro hogar. Que quites de nuestra vida la ruina. Ayúdanos a fructificar, a multiplicarnos, a señorear y sojuzgar, a cumplir con tu voluntad, a dejar ese legado de familias bíblicas. Te lo pedimos, Señor, porque es tu voluntad, porque queremos darle gloria y honra a tu nombre, porque solo tú eres digno, porque eres fiel, porque eres bueno, porque en Cristo somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica estas palabras, ya que las hemos oído, hacerlas para edificar nuestro hogar cimentado sobre ti, Jesucristo, tú que eres la roca inconmovible. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues amén, que podamos ser familias bíblicas, ¿verdad? Me gustaría saber si hay alguien que hoy nos acompañe por primera vez. Si tú nos visitas por primera vez, ¿por qué no levantas tu mano para que te podamos conocer? Qué bendición, le damos un fuerte aplauso de bienvenida.
¿Les gustaría tomar un minutito para hacer una oración por usted y obsequiarle una porción de las Escrituras? Si nos lo permite, le invitamos que pase. Aquí lado está el señor Salvador con su mano levantada y reciba nuevamente un fuerte aplauso de bienvenida. Y para terminar nuestra reunión, yo quiero dejarlos con mi amiga Lore, que tiene algo importante que decirles. Que el Señor les siga bendiciendo. Buenos días, ¿cómo están?